Bueno, hola, hola. Bueno, buenas noches a todos los que están presentes acá en la Sociedad Argentina de Diabetes, en la sede de Paraguay, y a todos aquellos que están por Zoom. Les queremos agradecer la presencia y le damos la bienvenida a esta tercera reunión científica del año, donde el tema va a ser inmunidad y diabetes. La doctora... se me borró. Silvina Valdés va a ser la coordinadora de este evento, y así que Silvina, te doy la palabra a vos para coordinar. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Carla Musso, por la presentación y a la Sociedad Argentina de Diabetes por invitarme a coordinar esta tercera reunión científica con el tema inmunidad y diabetes. Bueno, un poco como a modo introductorio de lo que va a ser esta reunión científica, les quería mencionar que en la actualidad se tiene un conocimiento acabado de lo que es la historia natural de la diabetes tipo 1, y podemos decir que esta enfermedad se caracteriza por presentarse en individuos con una base genética de predisposición, en el que ciertos factores ambientales son los que gatillan y promueven la aparición del proceso de autoinmunidad, que lleva a la destrucción selectiva de las células beta productoras de insulina. Como consecuencia comienza a deteriorarse la masa de células beta, y en la actualidad se puede decir que este fenotipo clínico de diabetes atraviesa una serie de estadios caracterizados por distintas características fenotípicas. Así, hablamos de un primer estadio en donde estos individuos son normoglucémicos, no presentan síntomas clínicos, pero sin embargo ya comienza la aparición de el proceso autoinmune, que es evidenciado por la presencia de autoanticuerpos, ¿sí? La presencia de 2 o más anticuerpos en estos individuos caracteriza al estadio 1. El pasaje del estadio 1 al estadio 2 se da a cabo por esta disminución en la masa de células beta, que lleva a la aparición de la disglucemia. Y finalmente, el pasaje del estadio 2 al estadio 3 se da justamente por la aparición de los síntomas clínicos característicos de la diabetes tipo 1, la hiperglucemia y la clásica sintomatología de polidipsia, poliuria, polifagia, adelgazamiento y frecuentemente cetoacidosis. Pero, sin embargo, mucho antes de este debut clínico aparecen en circulación los autoanticuerpos marcadores de autoinmunidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la diabetes tipo 1 es la forma prototípica de diabetes mediada por autoinmunidad, que es predecible con la detección de autoanticuerpos, que la presencia de 2 o más anticuerpos establecen la existencia de enfermedad preclínica que va a llevar a la evolución de la diabetes clínicamente abierta, y que sería importante contar con plataformas mejoradas para medir los anticuerpos, inclusive para poder detectarlos en la población general, que es donde más cantidad de debutantes vamos a contar. ¿Cuál es la utilidad de la identificación temprana de la diabetes preclínica? Bueno, por un lado, disminuir el riesgo de cetoacidosis en el debut, lograr el inicio temprano de la terapia con insulina, de manera de preservar lo más posible la masa de células beta, y finalmente el potencial para retrasar o prevenir el inicio de la diabetes. Y justamente este ítem es el que vamos a tratar en esta reunión científica, para lo cual vamos a contar con 2 disertantes. En primer lugar, nos va a hablar el doctor Gustavo Frechel acerca de ¿podemos evitar la diabetes tipo 1? El doctor Frechel es profesor titular del Departamento de Medicina Interna, Orientación y Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, es director del Consejo Departamental de Medicina Interna también de la Facultad de Medicina, jefe de la División Nutrición del Hospital de Clínicas, también perteneciente a la UBA, investigador en salud, categoría independiente del CONICET, director del Laboratorio de Diabetes y Metabolismo en el INIGEM, con dependencia de UBA y CONICET, y expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo 2009-2010.
en segunda instancia nos va a dar la disertación el doctor Alejandro de Dios, y el tema de su disertación es teplizumab, ¿cuándo y a quién? El doctor de Dios es médico especialista universitario en medicina interna, médico especializado en diabetología de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes, médico de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital General de Agudos Carlos Durán de la Ciudad de Buenos Aires, fellow del Servicio de Nutrición del Hospital de Clínicas José de San Martín. Después de escuchar las dos presentaciones, daremos un espacio para las preguntas. Así que, bueno, invito al doctor Frechel con su primera disertación. Gracias, Silvina. Bueno, decía que antes de... Gracias, Silvina, por la presentación y por la introducción. Y bueno, buenas noches a todos los que se encuentran virtualmente y presencialmente, por supuesto que también. Bueno, la pregunta es si podemos evitar la diabetes de tipo 1, la diabetes autoinmune, y para esto vamos a desarrollar esta agenda, que sería una muy breve introducción a lo que es el desarrollo de la diabetes autoinmune, de la predicción y también la introducción en este sentido de diferentes inmunofenotipos en el contexto de la diabetes de tipo 1. Vamos a ver que no todo es igual y después estrategias para retrasarla, para tratar de evitar esta progresión. Entonces, desde ya que la diabetes de tipo 1, cuando hablamos de diabetes de tipo 1, estamos hablando de esta forma de diabetes insulino dependiente que se puede presentar a cualquier edad, pero que clínicamente su frecuencia es muy alta antes de los 20 años, en la edad infanto-juvenil, que es una presentación aguda, fulminante, que es dependiente de una tendencia hacia la cetoacidosis diabética, y justamente esos fenotipos que hablábamos implican la presencia de diferentes grados de insulinopenia. Y obviamente es una enfermedad que se transforma en crónica, dependiente de insulina, con un periodo clínico asintomático. Se asocia con genes del sistema HLA, fundamentalmente, el 50% de la carga genética recae en los genes HLA, que son justamente los que van a presentar a los antígenos de la célula beta para que la autoinmunidad celular y humoral, la celular agreda a la célula beta y la humoral sirva como justamente marcador del ataque autoinmune. Sí. No se está compartiendo. Ah, bueno. Bueno. Puede fallar. Susan decía. Puede fallar. Ahí sí, pero no salió. Ahora me parece que sí. Ahora sí. Perdón, ¿eh? Bueno, entonces empezamos de vuelta. No. ¿No? ¿Seguimos? Ah, bueno. Bueno, entonces les decía que se asocia con genes de HLA, que es la carga genética más importante. El 50% de la carga genética recae justamente en genes de HLA, que son los encargados de presentar el antígeno, y luego otros genes no HLA. Se conocen cerca de 60 genes relacionados a diabetes de tipo 1. Y la agresión autoinmune, entonces, como decíamos, determina la muerte de la célula beta, que está a cargo de la inmunidad celular, mediante linfocitos T citotóxicos, que son los productores de citoquinas proinflamatorias que producen este estado de insulitis en el islote de Langerhans. Y la identificación clínica, como decíamos, está a cargo de esos 4 autoanticuerpos contra la insulina, contra la glutamato de carboxilasa, contra la fosfatasa o IA2 o IK512 y contra el zinc T8, que son los 4 marcadores de la... y ahora no pasa.
Ni para atrás ni para adelante. Sí, sí, está la próxima. ¿Sí? Ahora sí pasa. Bueno, entonces, como decíamos, muy brevemente, ya lo comentaba Silvina, la susceptibilidad genética, los factores ambientales desencadenantes, de distinta envergadura, no bien conocidos, pero encabezaría aparentemente esta lista el Coxsackie-B dentro de los virus, y el desencadenamiento con esta interacción ambiente-genética, el desencadenamiento de la autoinmunidad contra la célula beta del páncreas. La presentación antigénica, la activación de los linfocitos T, fundamentalmente CD4 y CD8 positivos, que son los que producen estas moléculas proinflamatorias como interferón gamma, TNF-alfa, que son los que agreden, los que producen la insulitis, como decíamos antes, y producen esta ampliación, este spreading, esta ampliación justamente de la respuesta inmune, y la activación de los linfocitos B, que son los productores de los autoanticuerpos, insulina, GAD65, IA2 y SINT8, que son los marcadores de la agresión autoinmune. Tenemos progresivamente en esta etapa preclínica, que la describió muy bien Silvina previamente, hasta que llega la etapa clínica del debut de la diabetes ya sintomática, con hiperglucemia, poliurias, polidipsia y demás, y toda esta etapa presintomática, que es justamente la que se está poniendo ahora en juego para la prevención de la diabetes autoinmune. Entonces, justamente esta predicción de esta etapa previa es heterogénea y podemos detectar, como decíamos, diferentes inmunofenotipos. Pero como también decía Silvina, cuando tenemos la presencia de 2 o más autoanticuerpos, en la etapa 1, ¿no es cierto?, una vez que interaccionaron la predisposición genética y la activación inmune contra, digamos que se puso en marcha la autoinmunidad, la presencia de 2 o más autoanticuerpos en la etapa 1 implica un riesgo de 44% y 90% a 5 y a 15 años. Y en la etapa 2, ya en la etapa de disglucemia, ya tenemos un riesgo de 85% a 5 años y 100% para el resto de la vida. O sea que prácticamente con la presencia de 2 autoanticuerpos, la llegada de la diabetes de la diabetes de tipo 1 no tiene freno si no implementamos ninguna medida de intervención. Con un solo anticuerpo el riesgo es muy bajo, es menos previsible, ya que puede haber positividades espurias en esta situación. O sea que acá vemos claramente cómo la presencia de 2 o más autoanticuerpos han demostrado un alto nivel de predicción con 2 o 3 anticuerpos, y con un anticuerpo la predicción es mucho más baja, la posibilidad de desarrollo de diabetes de tipo 1. Ahora, la diabetes de tipo 1 presenta esta heterogeneidad, a partir de lo cual es posible identificar diferentes subfenotipos, para lo cual es necesario tener en cuenta algunas variables genéticas, inmunológicas, metabólicas, como la edad, el número de anticuerpos, el título de los anticuerpos, que esto es todo un tema que habría que profundizar, que no lo vamos a hacer hoy, pero bueno, el título de los anticuerpos es toda una discusión, el tipo de anticuerpos, el HLA de riesgo y el título de péptido C. Esas variables definirán respondedores y no respondedores a determinadas drogas, como vamos a ver algún ejemplo. Y vemos, por ejemplo, en este caso, alguna diferencia en cuanto a la presencia de la heterogeneidad en la presentación de la diabetes autoinmune, que tiene que ver con la edad. Estos son los proinflamatorios y diferencia lo que es sangre periférica de lo que es la histopatología de la célula beta. En este caso, en la sangre periférica tenemos múltiples autoanticuerpos, acá tenemos menos autoanticuerpos, fíjense que se diferencian por edades, aquí la edad media es de 7.8 años, aquí la edad media es de 13 años, con una rápida pérdida de célula beta y acá una pérdida más lenta. Todas son diabetes de tipo 1, pero el comportamiento no es el mismo. Acá tenemos en sangre periférica interferón gamma dominando la respuesta y las células T CD4 positivas. Y aquí tenemos interleuquina 10 dominando la respuesta y también las células T CD4 positivas. Hay una hiperrespuesta de los linfocitos T CD20 positivos,
mayor infiltrado inmune y escaso contenido de insulina en el islote. O sea, esta es una respuesta más rápida, más aguda en chicos en niños de menor edad. Cuando vamos progresando en la edad, cada vez la respuesta autoinmune va siendo más lenta y progresiva, y es lo que ocurre en este caso, donde vemos una menor respuesta de CD20, un menor infiltrado y mayor contenido de insulina en el islote. O sea que indudablemente hay distintas respuestas, todas son diabetes de tipo 1, todas van a terminar siendo insulinodependientes, pero la evolución clínica no es la misma. Ahora, de la evolución que veíamos en sujetos seguidos longitudinalmente y después del diagnóstico, en este estudio de TrialNet, que es uno de los estudios que siguieron toda esta fase preclínica de la diabetes de tipo 1, vemos que la caída del péptido C es fundamentalmente más pronunciada 6 meses antes del diagnóstico y va a continuar obviamente luego de establecido el diagnóstico clínico de la enfermedad. De acuerdo a este seguimiento, la terapia para evitar la caída de masa de célula beta debería comenzar por lo menos 6 meses antes del diagnóstico clínico o de la instalación de la fase 3. Ahora, para mostrar un poco lo que fue este TrialNet, que es una red de predicción de diabetes y prevención de diabetes de tipo 1, integrada por hospitales 18 hospitales y más de 150 centros en Estados Unidos, Reino Unido, bueno, en diferentes países de Europa, de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Se escrinearon 180.000 individuos, de estos 5.500 tenían anticuerpos positivos y finalmente 5.000 realizaron la prueba de tolerancia oral a la glucosa y siguieron durante 6 años, fueron seguidos durante 6 años y progresaron. De estos 5.000, progresaron 1.000 a diabetes de tipo 1 y solo 549 estuvieron disponibles para el análisis. De estos 75, el 13% progresaron en más de 5 años y el 86% en menos de 5 años. Pero para ver la dificultad que es también el screening, sobre 180.000 nos quedamos después de más de 5 años de seguimiento, donde cada 6 meses se le hacían anticuerpos, con 549, o sea, los números que hay que manejar para llegar a esta predicción de diabetes de tipo 1. Y entonces, de nuevo, en el estudio TrialNet, bueno, vemos la caída de péptido C, más o menos empieza a caer un año antes, pero fundamentalmente, como decíamos, 6 meses antes del diagnóstico clínico, y la hiperglucemia se va produciendo también, en general, en el último año previo al diagnóstico, para llegar a la fase 3 con el diagnóstico clínico de la enfermedad. En este trabajo, presentado en Inglaterra, que se publicó hace poco, en el año pasado, se establecen algunas consideraciones para pensar en un screening poblacional, ya directamente para empezar a pensar en un screening poblacional, que es lo que después por ahí podemos discutir. Y lo que consideran ellos es que es una condición que implica la diabetes de tipo 1, obviamente, un importante problema de salud pública, que reconoce una fase temprana, una fase preclínica, que su desarrollo está muy bien comprendido, o sea, sabemos hoy muy bien la fisiopatología, que es un proceso continuado que no se interrumpe, que no sabemos si los beneficios ahora no sabemos el costo-beneficio de todo esto, de implementarlo a nivel poblacional o en familiares de primer grado, que son los que tienen mayor riesgo. Pero, por ejemplo, tenemos que escrinear con anticuerpos 100 familiares de primer grado para obtener entre 2 o 3 positivos. Entonces, bueno, el tema es complejo, es muy discutible, y pacientes que debutan con diabetes de tipo 1 en general no tienen antecedentes familiares. Y el 90% de los casos son no familiares de primer grado. Entonces, ahí es donde ganaría más el screening probacional. Entre el 25 al 40% de los debuts se producen con cetoacidosis. Entonces, esto sería muy importante poder hacerlo. Por otro lado, digamos, lo que serían los costos y beneficios de toda esta screening
previo, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos evitando, como también lo comentaba Silvina, la cetoacidosis al debut de la diabetes de tipo 1. O sea que en general las campañas de detección con síntomas, digamos, para poner atención en eso, no han arrojado resultados completamente favorables. Hay un riesgo genético también que se puede utilizar en el screening, ya que hay polimorfismos, sobre todo en el HLA, que tienen baja sensibilidad y especificidad, pero que han comenzado a ser utilizados fundamentalmente en pacientes entre 20 y 40 años de edad. Y, bueno, las estrategias todavía no tenemos, como vamos a ver, estrategias para retrasar o evitar la progresión. Pero bueno, hay avances, hay muchos avances para tratar de evitar la progresión. Y bueno, y aquí vemos cómo entonces la susceptibilidad genética, la función de la masa de célula beta, pero cómo en esta etapa de prediabetes clínica comenzamos a hacer prevención utilizando anticuerpos monoclonales o drogas antiinflamatorias en todo este proceso inflamatorio. Aquí es donde tenemos la presencia de los anticuerpos, comienza la disfunción de la célula beta, el estado preclínico, hasta que llegamos a la etapa clínica, donde, bueno, ya tenemos una etapa de insulinodependencia, donde se deteriora la glucemia, donde se deteriora la hemoglobina glicosilada, donde aumenta la hemoglobina glicosilada, donde va cayendo el péptido C, y bueno, y entonces ahí es donde tendríamos, o intervenimos previamente, o también hay trabajos que hablan de la intervención al debut. Entonces, tenemos diferentes estrategias, por ejemplo, la utilización de vacunación con los antígenos directamente. Hay trabajos que han utilizado la tolerancia por vacunación a la cadena B de insulina o a directamente la molécula de insulina, o sea, o la GAD65, que han utilizado entonces estrategias de tolerancia, fundamentalmente, fíjense, son trabajos de fase 1, de fase 2, que han intentado intervenir a manera de tolerancia o autotolerancia por vacunación. También hay estudios con drogas antidiabéticas. Se han utilizado, por ejemplo, liraglutide, sitagliptina, pioglitazona, o sea, diferentes drogas de intervención que en trabajos de muy poca cantidad de pacientes y que han dado también resultados no del todo favorables. Entonces, bueno, distintas estrategias y las estrategias con acción antiinflamatoria, con antagonistas de interleuquina 1 o bloqueantes de TNF-alfa. Acá tenemos, ahora vamos a ver algunos trabajos en ese sentido, con bloqueantes de TNF-alfa, de interleuquina 1. Y también la utilización por inmunomodulación de los anticuerpos monoclonales, en donde la estrella, indudablemente, ahora con la aprobación de la FDA, es el teplizumab. Entonces, bueno, vemos que es amplio el espectro de posibilidades de intervención y en los anticuerpos monoclonales se puede intervenir sobre interferón gamma, hay trabajos con anti-TNF-alfa, con anti-CD8, con anti-CD4, con anti-interleuquina 12, o sea, diferentes anticuerpos monoclonales que tratan de neutralizar la acción de la autoinmunidad celular contra la célula beta del páncreas en diferentes niveles. Ahora, dos diapositivas, porque de esto va a hablar Alejandro, pero dos diapositivas de teplizumab. Fíjense cómo el teplizumab en algunos subestudios de lo que hablábamos antes, en la identificación de algunos subfenotipos o presentaciones clínicas diferentes de diabéticos de tipo 1, han tenido mejores beneficios, mejores resultados en pacientes con una forma un poco más avanzada de diabetes de tipo 1, DR4 positivo, SINT8 negativo y con péptido C más bajo, en estudios que han tenido en subestudios sobre teplizumab. Pacientes con más altos niveles de péptido C, mayores de 12 años, no resultaron respondedores
a un anticuerpo monoclonal como el teplizumab, que es anti-CD3. Y los pacientes con presencia del anticuerpo SINT8 y HLA-DR4 también respondieron a la terapia con anti-CD3. Acá fíjense un anticuerpo monoclonal que se ha utilizado en el ratón NOD, que es un ratón de modelo para diabetes de tipo 1, se ha utilizado un péptido de insulina, los aminoácidos 9 a 23, que ha sido presentado por el HLA, y disminuye la acción de linfocitos T, justamente los que agreden a la célula beta, los linfocitos T, CD8 y CD4 positivas. Entonces acá hay estudios que muestran con la presencia del anticuerpo monoclonal favorable para la preservación de la masa de célula beta y en este caso en animales, en el modelo animal, que han preservado a los ratones libres de diabetes después de la iniciación del tratamiento. O sea que hay diferentes intervenciones con anticuerpos monoclonales y demás. Pero es muy probable que también para la prevención de la diabetes autoinmune y de diabetes de tipo 1 se requiera una combinación de drogas, de agentes antiinflamatorios, como veíamos antes, antiinterleuquina 1 beta o TNF-alfa, inmunomoduladores, reguladores de célula Treg como interleuquina 2, o la presencia de insulina o de GAD, que son los antígenos de la acción autoinmune, o drogas que preservan la célula beta, como los análogos de receptor de GLP-1 o los inhibidores de DPP-4. Por eso es que una combinación de terapia podría ser requerida en potenciales programas a futuro. Ahora, vemos que tenemos una dificultad para implementar una estrategia de predicción de diabetes de tipo 1, y hay trabajos que se dedican no a la intervención en las etapas preclínicas, sino en explorar estrategias para preservar masa de célula beta al debut de la diabetes de tipo 1. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación, porque esta droga, el golimumab, que es un anti-TNF-alfa, donde en modelos murinos nosotros sabemos que el TNF-alfa tiene un importante rol en la autoinmunidad celular contra la célula beta. Y una reconocida también participación en otras enfermedades autoinmunes. Por eso este bloqueo protege al ratón de la autoinmunidad. La droga, el golimumab, es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa humano aprobado para artritis reumatoidea, colitis ulcerosa y poliartritis juvenil. Se diseñó un protocolo de intervención en pacientes en fase 2. El objetivo primario fue la preservación de célula beta a 52 semanas de seguimiento. Los objetivos secundarios fueron ver qué dosis de insulina a las 52 semanas, la hemoglobina glicosilada y eventos hipoglucémicos. Estas es las características clínicas de la población. Fueron 56 pacientes en la rama intervención con droga y 28 pacientes en la rama placebo. Vemos la edad de los pacientes, 13-14 años, el número de pacientes de acuerdo a esas edades, el sexo. Tenemos también el índice de masa, el peso, el índice de masa corporal, y tenemos entonces los niveles de hemoglobina glicosilada y las dosis diarias de insulina que se estaban utilizando por kilo de peso, 0,42 y 0,44. Bueno, lo que ocurrió fue que el área bajo la curva de péptido C, vemos que en la rama intervención se disminuye un 12% en el grupo intervención y un 56% en el placebo a 52 semanas. Y la hemoglobina glicosilada no presentó, como era esperable, cambios significativos. El uso de insulina pasó de 0,42 a 0,51 unidades por kilo en la rama intervención y de 0,44 a 0,69 en la rama control. O sea que hubo un menor aumento de las dosis de insulina en el tratamiento. Bueno, y vemos la respuesta a la comida con péptido C, que también fue favorable para la rama intervención.
Los eventos adversos de esta intervención fueron fundamentalmente el 91% y el 82% presentó algún tipo de efecto adverso, pero fundamentalmente alguna infección donde no hubo grandes diferencias, tampoco hubo sí diferencias en la utilización, en la rama de utilización de golimumab, hubo hipoglucemia y no hubo reacciones en el sitio de intervención con mayor frecuencia en la rama de intervención. Y por último, hablando también del debut, aquí vemos un muy pequeño trabajo, fíjense, los números son 6, 6 y 6, de pacientes que utilizaron todos insulina, pero en 3 ramas. Uno, insulina solo, con placebo, el otro insulina más exenatide y el otro insulina más sitagliptina. Y lo que vemos es que los pacientes que utilizaron insulina con exenatide presentaron una caída en la dosis de insulina antes y después de la intervención a seguimiento de 1 año, en ambas intervenciones, una mejoría del péptido C que no fue, significativa, una disminución de la hemoglobina glicosilada más significativa en los pacientes con sitagliptina o con exenatide versus los que tenían insulina solo. O sea que, bueno, la intervención de estas drogas, bueno, es una presentación, es muy poco, son 6 pacientes en cada grupo, prácticamente no tienen, pero bueno, como hay trabajos que tratan de ver la probabilidad de intervención ya no en la etapa preclínica, sino en el debut precoz de la enfermedad. Entonces, bueno, para ya ir terminando, la terapéutica ideal en diabetes de tipo 1 sería la prevención de la destrucción autoinmune de la célula beta del páncreas, pero también otra de las posibilidades es la preservación de la masa o la función de la célula beta, y otro tipo ya de estrategias más avanzadas, el reemplazo o regeneración de células betas, bueno, a través de células madre y demás, y la insulinoterapia a través de bomba, etcétera, automática para insulinoterapias más avanzadas. Entonces podemos detectar la diabetes autoinmune, la diabetes de tipo 1 en etapas preclínicas con un alto grado de sensibilidad y especificidad. El avance en la detección de endotipos, subfenotipos y el conocimiento genético permitirá lograr también una mejor respuesta terapéutica, porque indudablemente vemos algunos ejemplos en donde la separación de estos subfenotipos lleva a una mejor respuesta terapéutica. La combinación de drogas es un camino probable que también está abierto para la prevención y reversión de la diabetes tipo 1. La mayor expectativa está puesta en disminuir el número de debuts con cetoacidosis, y no hay estudios sobre la relación costo-efectividad en la implementación de un programa de screening poblacional. La intervención al debut, con el objetivo de preservar célula beta, también ante esta dificultad de screening poblacionales, también resulta una alternativa razonable. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Denis. Bueno, buenas noches a todos, a quienes han venido aquí y a quienes están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias
Carla y a toda la comisión directiva por la invitación, a Silvina por la presentación, y es un placer también compartir la mesa con mi maestro, con Gustavo. La sociedad, o un grupo de expertos de la sociedad está desarrollando un documento de posición o una opinión sobre este fármaco, sobre el teplizumab, que bueno, la aprobación, como vamos a charlar ahora, como fármaco para prevenir o para retrasar el inicio de la diabetes de tipo 1 ha llevado al interés y quizás a la convocatoria de hoy. Quiero decir que todo lo que se va a vertir en esta presentación corre por cuenta y cargo mío y no tiene que ver con la posición, o quizás podamos compartir con la posición que va a tener ese documento o con la posición que va a tomar la sociedad en definitiva, ¿sí? Pero bueno, lo aclaro en principio por eso. Un potencial conflicto de interés. Y lo que dijo Silvina y Gustavo anteriormente, posiblemente el interés, el mayor conocimiento que hemos tenido de las diferentes fases de presentación de la diabetes de tipo 1 y con los elementos que contamos para predecir y prevenir, por lo menos en principio predecir la diabetes de tipo 1 antes del debut sintomático de los pacientes, es bastante sólido. Y fue por eso que, como dijo Gustavo, se han ido desarrollando diferentes estrategias farmacológicas, no farmacológicas también, entre ellas el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une a CD3 y modifica la actividad de los linfocitos TSD8, que obviamente, como todos sabemos y ya presentaron anteriormente, son los que terminan en definitiva atacando la célula beta y produciendo la insulitis y la destrucción de la célula beta. El desarrollo de teplizumab tiene, esta es una línea de tiempo que después la continúo, que es sacada de la JDRF, tiene un desarrollo muy importante hace muchos años que llamó el interés aparentemente de algunos organismos como la JDRF, que empezaron a investigar teplizumab en la prevención de diabetes de tipo 1. También se ha utilizado en otras enfermedades autoinmunes, como dijo Gustavo, de otros fármacos. Y lo que se ha visto en estudios previos es que lo que se sugiere es que haya cierto grado de inmunidad activada, o sea, digamos, que haya insulitis, inflamación y que haya células inflamatorias para que estos anticuerpos monoclonales puedan actuar. Es decir, que en las etapas previas, en las cuales todavía no hay agresión autoinmune incipiente del islote, todavía estos fármacos parecen no ser efectivos, ¿sí? Entonces, también como dijo Gustavo anteriormente, teplizumab parece ser, o por lo menos por los ensayos previos a lo que voy a presentar hoy, fue resuelto, o fue mayor en las personas que tenían un péptido C más bajo al inicio, es decir, que ya tenían mayor caída de masa de célula beta. Y así fue que, bueno, se fueron desarrollando diferentes estudios, los cuales hoy no voy a presentar. En 2020 se presentó, en realidad, el estudio inicial se presentó en 2019 y en 2020 se terminó una fase extendida, que es lo que voy a presentar hoy. Y la realidad es que en 2019, le contaba a Silvina hoy cuando estábamos esperando, en 2019, en las jornadas de diabetes de ese año del 2019, teníamos que hablar de lo mismo que venimos hablando hace bastante tiempo, de predicción y prevención de diabetes de tipo 1, y la verdad que no había mucho en prevención, no había mucha cuestión tan firme, y bueno, en agosto de 2019 salió teplizumab, así que me interesó justamente el fármaco, lo leí y presenté los datos preliminares, o por lo menos los datos de ese estudio, que brindaba una luz al final del camino, o por lo menos algo que daba una señal positiva. El camino continuó y llegó 2022, noviembre de 2022, en el cual FDA aprobó teplizumab para retrasar el inicio de la diabetes de tipo 1 en personas con riesgo. Y entonces cuando Carla y Silvina me invitaron a participar de la reunión, bueno, me fui a ver qué decía FDA con la aprobación el 18 de noviembre de 2022. Dice, la aprobación de hoy de una terapia, de la primera terapia de su clase, agrega una opción para el tratamiento importante de cientos pacientes en riesgo. El potencial de este medicamento para retrasar el diagnóstico clínico de la diabetes de tipo 1 puede proporcionar a estos pacientes meses o años sin carga de la enfermedad. Cield es el nombre comercial del fármaco, y al final
del párrafo me llamó la atención que dice: si él recibió las siguientes designaciones: revisión prioritaria y tratamiento innovador. Entonces, bueno, me interesó saber qué quería decir FDA con revisión prioritaria y tratamiento innovador. Revisión prioritaria se refiere a que FDA tiene que darle lugar prioritario, es decir, resolver dentro de los 6 meses en lugar de 10 meses del tratamiento estándar, y va a poner mayores recursos y dirigir su atención para la designación, digamos, para tomar un veredicto en medicamentos que mejoran el tratamiento, el diagnóstico o la prevención de enfermedades graves. Y la terapia innovadora acelera esa revisión de medicamentos destinados a tratar afecciones graves, y la evidencia clínica preliminar indica que el medicamento puede demostrar una mejora sustancial con respecto a la terapia disponible. Vamos a retomar esto de acuerdo a lo que podemos ver desde la evidencia clínica. Y obviamente, el mismo día que salió en FDA, llegó a la opinión pública y digamos, la llegada a los medios y a las redes y demás, obviamente que multiplica por millones la llegada que podemos llegar a tener los médicos. Entonces, seguramente, quizás más en Estados Unidos, pero también aquí quizás hayan empezado a surgir preguntas sobre este fármaco. Lo que sí me llamó la atención, que cuando empecé a buscar qué era por qué FDA había aprobado teplizumab, me fui a leer que se evaluó la seguridad y eficacia del fármaco en un estudio aleatorizado, doble ciego, de 76 pacientes con diabetes de tipo 1 en estadio 2. Y me puse a pensar, y ese estudio fue el estudio que había leído con gran interés en 2019. Y vamos a ver qué fortalezas o qué debilidades puede tener este estudio. Quizás haya gente más sabia que yo que me pueda ayudar en este desglose, por lo cual me interesó, y va a estar dedicada principalmente en la siguiente parte de la exposición, a desglosar el artículo o el ensayo clínico por el cual teplizumab fue aprobado por FDA. Y podemos empezar diciendo que es un estudio de fase 2, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, desarrollado por el Diabetes Trial Net, esponsoreado por el NIH, y como colaboradores figuran la JDRF, ADA y demás, ¿sí? Macrogenics proporcionó teplizumab y placebo, pero no participó en el diseño ni en el análisis, ¿sí? Entonces, bueno, los encargados del sponsoreo y el desarrollo fueron el organismo independiente, digamos, del Diabetes Trial Net, que Gustavo ha mostrado también estudios, esponsoreados por el NIH. ¿A quiénes incluía este estudio? Bueno, eran familiares de primer grado que no tenían diabetes, de personas con diabetes de tipo 1, que tenían más de 8 años de edad, que estaban en el estadio 2, que hemos mostrado anteriormente, tenían 2 o más autoanticuerpos relacionados con diabetes en 2 muestras obtenidas dentro de los 6 meses previos de la aleatorización. Y tenían disglucemia durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa dentro de las 52 semanas previas a la selección. Ellos definían, digamos, es la definición operativa del protocolo: glucemia en ayunas entre 110 y 125, a las 2 horas entre 140 y menos de 200, o cualquier nivel intermedio entre los 30, 60, 90 minutos de más de 200 en 2 ocasiones. Ellos definían disglucemia por este criterio. En 2014 se agregó una enmienda, esto fue de 2011 a 2018, en 2014 se agregó una enmienda que los menores de 18 años, solamente con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, podían ingresar porque no cambiaban mucho y los exponía a dos pruebas de tolerancia a la glucosa. Las características de la población, ahora vamos a ver, quedó un poco desbalanceado los 2 grupos. Los autores lo dicen que quedó desbalanceado por una cuestión de aleatorización de los diferentes centros. Ahora vamos a ver qué puede haber pasado. 44 en teplizumab y 32 en placebo, una mediana de edad de 14 y 13 años, desde 8 hasta los 50 años casi. Eran principalmente hermanos de familiares de primer grado con diabetes de tipo 1, podían ser hijos, padres o algún otro parentesco. Estos eran la descripción de los anticuerpos. Si bien ya tenían
disglucemia estos pacientes, pero fíjense que hay una diferencia, el 75% contra el 61% de IA2. No sé si da estadísticamente significativo, pero los pacientes con IA2 positivos son los que más van a progresar. Pero bueno, estas fueron las características de los pacientes. El estudio se diseñó de la siguiente forma: 112 pacientes fueron evaluados, randomizaron a 76, el resto fueron fallas de screening, los randomizaron 1 a 1, doble ciego, a teplizumab o placebo. Esa aleatorización, que fue entre el estudio durante 2011 y 2018, se estratificó por centro, por edad y por la segunda prueba de tolerancia a la glucosa, porque algunos pacientes, al realizar la prueba de tolerancia a la glucosa, ya tenían diagnóstico de diabetes. El objetivo primario fue el tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta el diagnóstico de diabetes por criterios de ADA, y a los pacientes se les infundió teplizumab o placebo en dosis creciente durante 14 días de forma endovenosa. Una vez, se realizó un único ciclo, y posteriormente a él se hizo el seguimiento con prueba de tolerancia oral a la glucosa cada 3, y luego a los 3 meses, y luego cada 6 meses, y valores de glucemia se evaluaron al azar a los 3 meses, cada 3 meses. Y ahora vamos a ver los resultados. Entonces, ¿por qué posiblemente FDA puede haber aprobado teplizumab en este estudio de fase 2? Bueno, los pacientes, 19 pacientes, es decir, 43% de los participantes que recibieron teplizumab, y 23, es decir, el 72% de los participantes que recibieron placebo, desarrollaron diabetes. Es decir, previno en este seguimiento a 60 semanas, el 67% no tuvo diabetes, pero el 43% sí tuvo diabetes. O sea, depende del vaso, de la parte del vaso que estemos mirando. En un seguimiento posterior, que yo les dije, que posterior a ese estudio inicial de 2019, que digamos el corte en 2018 y se publicó en 2019, se publicó una extensión del estudio con una mediana de 923 días posteriores. 50% de los pacientes con teplizumab no desarrollaron diabetes contra el 22% de la rama placebo, ¿sí? Es decir, disminuyó el porcentaje de pacientes que debutaban en diabetes, y la mediana desde el tiempo del diagnóstico, desde el seguimiento hasta el diagnóstico, se duplicó de 48 meses en el grupo teplizumab a 24 meses en el grupo placebo. Una diferencia importante a tener en cuenta, fíjense, primer año de la infusión. ¿Sí? En el primer año de la infusión, el grupo de teplizumab, solo 7% de los pacientes desarrollaron diabetes, contra 44% del grupo placebo. ¿Sí? Quizás la mayor fuerza de prevención se dé en este primer año, y después las curvas van cayendo, o el gráfico va siendo bastante paralelo. ¿Sí? Es una de las cuestiones que después vamos a ver, que se autocritican, o por lo menos se ponen en consideración al evaluar el trabajo. Luego de la eficacia vamos a ver los efectos adversos. Siempre, digamos, estos anticuerpos monoclonales lo que han dado son alteraciones o freno en el sistema inmunológico, en este caso linfocitos. Casi el 75% de los pacientes que recibieron teplizumab desarrollaron linfopenia con linfocitos menores a 500, ¿sí? La gran mayoría con una DIR en el día 5, prácticamente en el grupo placebo muy poquitos, casi ninguno. La linfopenia se resolvió en el día 45, de todas formas, recuerden, eran 44 pacientes. Las tasas de infecciones fueron similares en los dos grupos de tratamiento, o sea, no hubo mayor, o por lo menos no está reportada mayor tasa de infección, de neutropenias febriles, de internaciones y de mortalidad en este grupo, pero sí, al menos al infundir un único curso de teplizumab en 44 personas, casi todos, la gran mayoría, desarrolló linfopenia con linfocitos menores a 500 o cercanos a 500. Otra de las cosas a tener en cuenta son las reactivaciones de las infecciones virales. Se había visto anteriormente que quienes utilizaban anticuerpos monoclonales anti-CD3 reactivaban virus de Epstein-Barr. Se vio que al ingreso del ensayo, 30 participantes tenían anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Luego, en 3 a 6 semanas, luego de recibir el producto de investigación, tenían PCR, o sea, ADN viral circulando en sangre, un total de 8 de los participantes seropositivos, todo en el grupo teplizumab.
y uno de los cuales desarrolló síntomas, ¿sí? Una pseudomononucleosis, digamos, un faringitis, diarrea, tos, ¿sí? Y luego los títulos disminuyeron, ¿sí? Un paciente entonces reactivó clínicamente, tuvo una reactivación del virus de Epstein-Barr. Y en citomegalovirus pasó similar, digamos, con ADN viral circulante, pero ninguno, digamos, no se manifestó clínicamente, sí, con la seropositividad para la detección del ADN viral. Y vemos que en el global de los efectos adversos, principalmente entonces a la cabeza la linfopenia, luego cuestiones alérgicas, también significativas, dolor en el sitio de inyección, y después el resto son dolores musculares y demás que son más infrecuentes, pero principalmente reacciones alérgicas y las nombradas linfopenia. Y como decía Gustavo también, subanalizando el estudio, de acuerdo a las características de los pacientes podemos llegar a personalizar aún más el tratamiento con teplizumab, la presencia de HLA-DR3 y la ausencia de presencia de DR4 y ausencia de DR3, ¿sí? Ausencia de DR3 y la presencia de DR4, le fue mejor con teplizumab. Las personas que eran SINCT8 negativos, pareciera ser que la respuesta, digamos, los pacientes con SINCT8 positivos tendrían una autoinmunidad más agresiva, una caída más rápida del péptido C, y en este grupo serían menos susceptibles a la acción de teplizumab. Y lo que les decía también anteriormente, se vio en este estudio que quienes tenían una mediana de péptido C menor al comienzo, tenían mejor respuesta. Eran pacientes que estaban con una mayor inflamación en ese momento, quizás no tan agresiva, pero mayor, y en ese momento, en ese caso, teplizumab funcionó mejor en estos pacientes. Sin embargo, y una de las cuestiones que más me llamó la atención de la aprobación, digamos, de FDA, por las limitaciones que los mismos autores dicen al final del estudio. Los autores del estudio dicen que la corte es relativamente pequeña y el poder estimado es limitado, que solo participaron familiares de pacientes con diabetes de tipo 1, y sabemos que la mayor parte de los pacientes, como dijo Gustavo, el 90%, no tienen enfermedades de primer grado como antecedentes. Que si bien el estudio refleja la incidencia conocida de la enfermedad, la población del ensayo estaba compuesta mayoritariamente por blancos no hispanos. Que el fármaco se administró en un solo curso, ¿sí? Vimos que la diferencia de acción de teplizumab en ese año posterior a la infusión fue más sólida que en el resto de los 5 años de seguimiento. Y aunque la dosificación repetida podría proporcionar beneficios adicionales y atraer a más personas con la enfermedad activa y prolongar el efecto, esta estrategia no se probó en este ensayo. Tampoco se pudieron evaluar anticuerpos contra teplizumab, que se ha visto que hacen caer la efectividad de este tratamiento. Otra pregunta, que no la dicen los autores, pero se puede sacar de ello, es ¿qué ocurre con los menores de 8 años que no fueron probados en este estudio, y en los mayores de 45, que si bien es un porcentaje menor en cuanto a diabetes de tipo 1, tampoco fueron? Y la costo-efectividad, bueno, lo que dijo Gustavo, de capturar pacientes que están en el estadio 2. ¿Cuánta plata tenemos que invertir para capturar estos pacientes que eran los que se beneficiaban, o por lo menos los que tienen indicación de teplizumab? Y si bien esto lo relata un artículo y está tomado de noticias de internet, no sé si esto será el precio real o fue el precio de salida y todavía no lo fue. Se informaba que podría ser el costo de una infusión, $193.000 cada una de las infusiones. No sé, sinceramente eso sí lo dejo, lo encontré en un artículo que lo referenciaba del precio de salida, no sé si eso será lo real, ¿sí? Así que lo que sí también, lo que podemos ver de beneficioso es que la aprobación por FDA de teplizumab para la prevención o el retraso del comienzo del diagnóstico de diabetes de tipo 1 posiblemente pueda estimular a la industria farmacéutica, porque hasta ahora veníamos con cero, posiblemente a desarrollar nuevos fármacos o nuevas estrategias de prevención o de tratamiento precoz de las personas con diabetes de tipo 1. Así que a la pregunta inicial de cuándo y a quién,
FDA propone darlo en personas en estadio 2 de la enfermedad, mayores de 8 años. Uno podría agregar, está aprobado solo en familiares de primer grado, está aprobado solo o prácticamente en blancos no hispanos, y tenemos que tratar de encontrar ese paciente para poder infundirlo y para retrasar o prevenir la enfermedad en un 50% de esas personas. El otro 50% de las personas, por lo que muestra el estudio, la desarrollará. Quizás si encontramos a esos DR3 positivos, DR4 negativos, CINT8 negativos, bueno, ahí ya tenemos que hacer un gasto para encontrar ese paciente seleccionado aún mayor. Así que bueno, las cartas están presentadas, están echadas, traté de presentarlas de la forma más objetiva posible. Esperemos que gente más sabia que yo pueda dar mejores respuestas a las que traté de dar recién. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los dos disertantes por sus presentaciones y ahora vamos a dar un espacio para las preguntas del público. Sí, sí. Quisiera saber de la utilidad del monitoreo continuo en etapas presintomáticas de diabetes 1 y por otro lado, si tienen experiencia en Argentina de cobertura vía legal a través del uso compasivo de teplizumab aprobado por FDA. Ya. Voy a ganarle de mano porque siempre pregunta Isaac. Y quisiera preguntarle a Isaac, si tenés experiencia, Isaac, o si has visto muchos fármacos aprobados con un estudio de fase 2. Si hay, o por qué motivo puede haber sido. En oncología es muy frecuente, bueno, o relativamente frecuente. No sé en nuestra área, así que no te puedo contestar, pero aprovecho que me diste el micrófono para hacerte una pregunta. En ese estudio prolongado, en el que el 50%, la mirada sobre el estudio a tiempo más prolongado, para ser precisos, en que el 50% de la gente con teplizumab avanzó a diabetes y el 50% no, y que era favorable comparado con el placebo. ¿Hay algún dato en ese 50% que progresaron a diabetes comparado con los que progresaron a diabetes en el grupo placebo sobre niveles de péptido C en ese momento? Porque sería otra mirada para tratar de ver aspectos favorables y no todas las dudas que a uno le queda cuando te escucha vos o lee el artículo. Si hay además en los que sí progresaron a diabetes mejores niveles endógenos de función betacelular. No lo encontré descripto, Isaac, porque digamos, es una cuestión importante a tener en cuenta y me parece que lo sería, ¿sí? que debería serlo, pero no lo encontré descripto. Sí. Yo creo que, digamos, en teoría,
En teoría me parecería que sí, por lo que, digamos, ese prácticamente 50% que no progresaron, indudablemente es porque mejoró la función beta celular, así que indudablemente ahora, no sé, ¿por qué no midieron? De la rama de Rituximab que los que progresaron de la... Claro. Sí, por supuesto, pero no sé por qué no está, por qué no lo han hecho. Pero bueno. La pregunta de María Ranz, monitoreo continuo de glucosa no está estudiado, digamos, y me parece que si es difícil implementarlo en el paciente con diabetes, implementarlo en un prediabético tipo 1, la verdad que me parece que es poco probable. Y después, si en Argentina está cubierto, bueno, no está aprobado, como decía Alejandro, no está aprobado por ANMAT, así que bueno, por ahora no creo que no está disponible esa aprobación, ¿no? Porque no está aprobado por ANMAT. Y bueno, eso habría que verlo, porque bueno, si ponen, pero no, en nuestro país no está habilitado por ANMAT todavía, así que no podemos saber. Aunque en este, por ANMAT, por uso compasivo se podría conseguir. Ahora, por ahí no es el caso, no sé. Esa es la pregunta, me parece. Habrá que ver las posiciones de las sociedades científicas de Argentina, cuál termina siendo también, digamos, como para avalar o no el uso compasivo si alguien lo quisiera utilizar. Y si hay algún documento. Uh-huh. No, que yo haya leído en LADA, no. No. Es más, por ahí lo que a Gabriel, lo que decía, lo que se desprende de los estudios en diabetes 1 es que cuanto hay un poco más de autoinmunidad, por ahí funciona un poco mejor. Entonces, en este caso en LADA, que quizás la autoinmunidad es menos agresiva, a priori quizás pueda funcionar un poco mejor, peor, pero bueno, no. ¿Qué se necesita para hacer un protocolo de Rituximab en Argentina? Y bueno, y se necesita el NIH, ADA, Diabetes Trial Net, digamos, me parece que todo eso. ¿Podrían repetir cómo seleccionan a los estadio 2? ¿Cómo los seleccionan? Estadio 2 estrictamente son más de 2. Estadio 2 serían estrictamente 2 o más anticuerpos positivos y disglucemia, pero sin la sintomatología clínica. Eso es la definición de estadio 2. La glucemia que me llamó la atención, ¿no? Porque usaron 110 a 125 y no usaron hemoglobina glicosilada como diagnóstico de disglucemia, que en Estados Unidos la utilizan. Y utilizaron más de 200 a cualquier hora. O sea, porque hicieron prueba de tolerancia a la glucosa cada 30 minutos. No usaron 120. O sea, se escaparon un poco del diagnóstico que la ADA mismo propugna, ¿no? Una cuestión para Marcela que pregunta lo del estadio 2, también para qué hacerlo, porque siempre fue un tipo de discusión, digamos, cómo lo sospecho en el consultorio, sospecharlo o solicitarlo, como dijo Silvina recién, pero para qué hacerlo, bueno, ya es una pregunta más difícil de responder, por lo menos en la actualidad. Por ahora, digamos, por lo menos con el esquema que plantearon de una sola infusión y el seguimiento posterior, me parece que difícil la implementación, primero, uno por los costos, dos por el beneficio que termina teniendo de que el 50% con el correr de los años del seguimiento desarrolla diabetes. Otras formas de infusión que obviamente van a tener mayores costos y mayores efectos adversos,
otros esquemas de administración, bueno, quizás puedan prevenir diabetes, pero por ahora me parece, Miriam, que es medio difícil de implementar y el beneficio clínico escaso. No, yo creo que lo que ocurre en Estados Unidos es que a todo familiar de primer grado de diabético tipo 1 se lo invita, mediante la firma de un consentimiento informado, a participar de un programa de intervención con distintas drogas. Como yo mostré, hay varios estudios en marcha con distintas drogas, con intervenciones en esta etapa de prediabetes de tipo 1. Así que bueno, digamos, ellos están en una etapa de selección de candidatos, fundamentalmente, y estudian a todos los familiares de primer grado, van bien, digamos, a todos los estudian. Entonces, hay dinero para hacer la pesquisa y bueno, y la identificación de estos pacientes para justamente invitarlos a participar del trial con alguna de las tantas drogas, porque no el único anticuerpo monoclonal no es el teplizumab, sino que hay otros que están dando vuelta también en otros laboratorios. Así que bueno, yo creo que se abre un panorama, como decía Alejandro cuando cerraba la charla, interesante, porque bueno, hay laboratorios que van a estar atrás de esto para ver la efectividad de otras drogas, de otras intervenciones, y bueno. Pero para mí lo dificultoso es la implementación de la pesquisa, implementarla a nivel masivo. Es muy complicado. Así que bueno, ese es el estudio que falta, el costo-beneficio, que siempre Juanjo nos habla de eso, ¿no? De cuál es el costo-beneficio de la implementación de estas intervenciones. ¿Experiencia con teplizumab en otros grupos étnicos no blancos, caucásicos? No que yo sepa. ¿Vos, Ale? Y la del efecto. Hay que permite medir la duración del efecto en los respondedores. No vi, digamos, la única cuestión es quiénes iban a responder más y quiénes menos, digamos, el análisis de subgrupos, pero la realidad es que en cuánto tiempo iban a responder, eso no lo encontré. No. Ya debería tener ácido afiliado, anticuerpos. La posibilidad de utilizarlos en esta condición es muy poco probable. No, parece un comentario, ¿no? Y después, retraso. Considerando que el estudio es en pacientes con diabetes en estadio 2, que ya deberían tener HLA estudiado anticuerpos, la posibilidad de utilizarlos en esa condición es muy poco probable. Entiendo. ¿Creen que este retraso de 2.5 años de diabetes impactaría en el mediano o largo plazo en las complicaciones crónicas de la diabetes? Es decir, ¿qué opinan de la costo-efectividad? Y la realidad, no se puede decir mucho, pero lo que sí... Por eso te pregunto. Sí, digo, sí, para... Pero ¿por qué no hablas en el...? Porque si no, Uno podría inferir que para colmo, si partiendo de un péptido C más bajo, el grupo teplizumab que el otro, si llegaran a tener los que tienen diabetes mejor péptido C, en la línea de lo que está planteando Laura Pomares, si tuvieran mejor péptido C, uno podría predecir menor número de hipoglucemias, los que sí tienen diabetes, y menores complicaciones crónicas, porque para eso sí hay evidencias. Por eso hubiera sido interesante saber los niveles de péptido C, porque con lo que vos mostraste me parece que uno le genera bastantes dudas la aplicabilidad con los datos que se vieron hasta ahora. Estaría sesgado a un grupo más pequeño todavía, o sea, con una determinada genética, con determinado anticuerpo, con determinado péptido C de arranque.
sería más chiquitito y familiares de primer grado, o sea que sería una droga bastante exclusiva. Y lo que dice Isaac, ahí hay evidencia, o sea, preservación de masa de célula beta por más tiempo, menos complicación y tratamientos más fáciles de hacer, más sencillos y menos hipoglucemia, claramente. Ahora, sí. Hay una cuestión que es el solo en los protocolos de estos trials de predicción y prevención, en la mayoría que usan N grande, que no funcionaron en humanos, lo que sí rescatan es evitar esta cetoacidosis en el debut, pero sin la intervención. Es decir, que la observación o poder hacer el screening en grupos de riesgos o población general, si la posibilidad económica existiese, con solo observar esos pacientes o ese grupo, sin intervenir, tal vez se logra preservar la masa de células beta y disminuir la cetoacidosis y las complicaciones o las hipoglucemias. De hecho, hay algunos trabajos que hablan de estamos diagnosticando tarde, ¿sí? El diagnóstico tendría que ser en fase 2. Todo el grupo de Manuela Bataglia que habla de estamos diagnosticando tarde la diabetes tipo 1, ¿no? No la veo. ¿Tienen conocimiento sobre estudios en los que se combinan teplizumab más análogos de GLP-1 o inhibidores de DPP-4? No, que yo sepa no. No. Lo que sí, hay trabajos que combinan, habría que buscarlos específicamente para ver si están diseñados. Yo no vi de teplizumab específicamente con GLP-1 inhibidores de DPP-4, pero yo creo que la evidencia indudablemente va un poco para ahí. Hay muchos que están hablando de la combinación de drogas de diferente acción farmacológica, antiinflamatorios, anticuerpos monoclonales, antígenos como insulina o GAD. Bueno, la combinación de las drogas que hasta ahora fueron monoterapia, la idea sería combinarlas, pero bueno, por ahora hay muy pocos estudios de combinación de drogas. Acá hay otra que dice, ¿alguno de los pacientes con anticuerpos positivos luego de la infusión con teplizumab llegó a negativizar títulos de anticuerpos? ¿Servirá el seguimiento de títulos de anticuerpos para ver quién puede responder mejor o no a teplizumab? Pero no sé si hicieron, no está estudiado, por lo menos en... ¿El límite inferior de edad de administración de teplizumab tiene una justificación o fue por decisión de los investigadores? No está especificado tampoco. ¿Podrían volver a comentar la interpretación de la menor eficacia si hay CINT8 positivo o es un hallazgo? Los autores proponen que sería más agresiva la enfermedad en ese momento. No sé, Silvina, digamos, que me puede ayudar en ese caso, pero la interpretación que dieron los autores fue esa, que la agresión autoinmune es más fuerte en ese subgrupo de pacientes, y en ese subgrupo de pacientes teplizumab funcionó menos, o sea, no alcanzó a frenar la respuesta inmune más agresiva. Que yo lo veo medio contradictorio con lo que dicen de que necesitan que haya mayor inflamación para que actúe. Yo entiendo que es un hallazgo, pero como que no se condice como la justificación que dan. Claro, por eso. Sí. ¿Cuál es el riesgo de modular inmunológicamente con anti-CD3 a largo plazo? Sí. Bueno, no está probado, pero en realidad las infecciones fundamentalmente. Exacto, linfopenia y infecciones asociadas. Bueno, por ahí la gran pregunta sería qué hubiera pasado. Por ahí una pregunta que nos hacíamos es
qué hubiera pasado si en vez de una sola infusión hubieran hecho una infusión por año, digamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Ese estudio no está hecho. Pero bueno, habría que ver las complicaciones con esa infusión más seguida. ¿Cómo? Ese podemos hacer, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a la doctora Silvina Valdés, al doctor Frechtel, al doctor Alejandro de Dios por estas excelentes disertaciones, por la coordinación, a todos ustedes por la presencia acá en la sede de la sociedad y vía Zoom. Así que muchísimas gracias, y acá a los presentes los vamos a invitar a un cóctel de camaradería. La gente que está por Zoom se lo pierde. Y por otro lado, los quiero invitar, bueno, a la próxima reunión científica el día 5 de julio y a la jornada, muy especialmente me pidió acá el doctor Sinay, a la jornada de prediabetes del día 17 de junio que se va a realizar por la mañana en la sede de la sociedad, y por supuesto también se va a transmitir vía Zoom. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches.